esta hora siempre tenemos la oportunidad de poder hacer, yo digo, más que una entrevista, una conversación con personas de diferentes sectores de la sociedad. Abordamos toda temática espiritual, económica, de índole social, la salud, y hoy vamos a tratar el tema de la salud mental. He tenido la oportunidad de encontrarme en San Pedro Sula a una calificada profesional de la psicología y quien está pues siempre atenta fíjense que a varias personas que se dedican o que son psicólogos, los he invitado yo al programa, no, fíjate que siempre me ponen algún pretexto, pero con la doctora Keili Rodríguez no he tenido esa dificultad, y en otras ocasiones donde la hemos invitado, pues hay buenos comentarios, ¿verdad? La gente dice que ella tiene una facilidad para poder explicar sobre esta temática, es más entendible, y ese es el propósito, más que hacer una entrevista, que sea una conversación y poder encontrar que el profesional llegue a la persona que podría estar afectada. Estamos en época de Navidad y Año Nuevo y esto lógicamente impacta. Algunos lo vemos desde una manera, otros tienen otra visión. Hay gente que la Navidad no es de alegría, más bien es de sufrimiento, porque tal vez han perdido un ser querido, porque perdieron su trabajo, lo decíamos, o porque consideran que no les ha ido bien económicamente, y así hay gente que está en estados depresivos y de intranquilidad. Pues hoy hemos invitado desde San Pedro Sula a la doctora Keili Rodríguez para que hablemos de estos aspectos, y especialmente en el caso de los niños. Ella es especializada en el tema infantil, así que siempre es agradable, aparte de su presencia, siempre tan elegante y tan guapa, pero también con toda la inteligencia y la capacidad profesional para poder ayudarnos a orientarnos, porque aquí aprendemos todos, de esto aprendemos todos, y ese es el objetivo. Un gusto saludarla. ¿Y qué tal por San Pedro Sula? Hola, buenos días, un gusto estar con ustedes hoy. Pues estamos bien, gracias a Dios, con un poco de clima lluvioso, pero con buenos ánimos, y eso es importante. Esta temporada que debería ser de alegría, yo no digo que es por este año, doctora, es que siempre es todos los años. Hay gente que la conozco yo hace 20 años y los 20 años es de sufrimiento. Ay, que llegó la Navidad, ay, que mi papá, que mi mamá, que mi tía, que mi prima, que mi abuela, que mi abuelo, que mi sobrino, que mi hijo. Hay cualquier situación que las aleja de una oportunidad para poder relajarse, porque eso debe ser durante esta época, a mi criterio. No sé qué opina usted. Sí, definitivamente el ser humano está expuesto a diferentes eventos críticos en la vida, así que todos vamos a tener algún momento que nos ha cambiado, ¿verdad? Que nos ha impactado, ya sea la pérdida de un familiar, un divorcio, el hecho de que tener que emigrar y dejar los hijos. Hay muchas razones como para sentirnos agobiados o en algún momento tristes, eso es parte de. Pero creo que el reto que aquí tenemos es que no superamos, no damos, vamos a decirlo en el buen español, no le damos vuelta a la página, sino que yo me sigo quedando en el mismo evento, queriendo tener las mismas circunstancias de hace 5 o 6 años o de hace muchos años más atrás. Entonces eso impide que yo pueda disfrutar los nuevos momentos que podría crear. Y sigo diciendo, pero es que cuando era Navidad yo con mamá hacía esto, pero es que cuando era Navidad yo salía con mis hijos a tal lugar y ahora no puedo. Y eso obviamente nos va a generar frustración. Entonces definitivamente habemos muchos seres humanos que sufren esta temporada, y realmente es ¿por qué? Porque no hemos logrado superar un evento o eventos que hemos vivido. Y creo que ahorita es muy buen momento para hacernos este autoexamen nosotros y decir, yo soy de esas personas que vive cargada o vive anhelando o deseando épocas pasadas.
y nos perdemos la oportunidad de crear nuevos recuerdos en este momento. ¿Por qué? Porque no estamos disfrutando y si lo vemos desde esa perspectiva, tenemos que estar abiertos a los cambios y creo que esa es la técnica para poder darle vuelta a la hoja, estar abierto a los cambios. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en personas? El tema de la depresión, ¿cómo podemos identificar, y me voy a poner yo de ejemplo, cómo puedo identificar yo que estoy deprimido? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son los síntomas para un momento de depresión? Vean que no siempre estos episodios de tristeza o de angustia son depresión. Como seres humanos, la tristeza es una emoción parte de nuestra vida. O sea, nosotros, si algo hoy me sale mal, yo me puedo poner triste, pero no quiere decir que estoy deprimida. Entonces, el primer punto es que aprendamos a diferenciar entre cuando yo estoy triste por los eventos que estoy viviendo y cuando se pueden convertir en depresión. Generalmente las personas con esta típica característica que en esta época de fin de año se ponen muy nostálgicas, melancólicas, tristes, el resto del año ellos son personas bastante adaptables, alegres, espontáneas. Entonces no podríamos decir que tienen una depresión. De hecho, se ha acuñado un término que estaba leyendo que se llama depresión en Navidad. O sea, solo en esta época se activan esos indicadores de tristeza. Entonces vean que el tener tristeza continua diríamos yo, una tristeza extrema de que no deja que yo me levante de la cama, que no deja que yo disfrute de mis hijos si tengo hijos, que no deja que yo me cuide a nivel personal, sino que empiezo a estar todo el día sin bañarme, salgo a la calle desaliñada y no me importa, empiezo a descuidar cosas que para mí eran importantes. Esa es una señal de alarma y eso es algo que tenemos que ponerle atención, porque puede ser que está pasando algo y lo estamos dejando pasar desapercibido. También hay personas que empiezan a perder el interés por su trabajo y es como el trabajo se vuelve un martirio, un sufrimiento, una angustia. También ahí está pasando algo. O podría ser, y tendríamos que ver también personas que nosotros a veces lo tomamos como broma, pero decimos, yo me quiero matar, a mí me gustaría matarme, dicen algunos. Y nosotros decimos, deja de hacer el show o deja de llamar la atención. Realmente son verbalizaciones que tenemos que ponerle atención porque probablemente detrás de ese pensamiento o de esa expresión haya un pensamiento que ha estado ahí muchas veces en la cabeza. Entonces vean que la depresión va a tener diferentes características, pero si vemos personas muy tristes por periodos largos, cuando yo digo periodos largos es 3 meses, 4 meses, que ya no logró levantarse de la cama, que ya no logró disfrutar de la vida, que siempre está de mal humor, esas son señales muy importantes que tenemos que ponerle atención. Porque el otra situación es que pasamos eventos críticos y, por ejemplo, ahorita yo creería que hay muchas personas tristes y van a estar tristes. ¿Por qué? Porque la vida les ha cambiado y pues todos sabemos cómo nos ha cambiado la vida este 2020, pero que no llega a una depresión, o sea, son tristezas típicas de enfrentar los diferentes retos de la vida diaria. Ahora, depresión, pero el niño, ¿qué es su especialidad? ¿El niño también puede entrar en etapas de depresión, doctora? Sí, los niños también entran en etapas de depresión, solo que es diferente quizás la forma, las características que lo vemos. Por ejemplo, los niños cuando están en un periodo o que pueden llegar a tener un diagnóstico depresivo, se vuelven más irritables, más desafiantes, de esos que usted los manda y les dice, no, yo no quiero hacer nada, a mí no me importa. Y uno dice, este cipote está malcriado, y eso es lo que solemos decir. Pierden el interés, obviamente sí se pierde el interés de actividades que ellos hacían bien y ahora empiezan a hacerlas mucho menos eficiente o las hacen con menos frecuencia. Otra característica que en este momento sería un poco complejo verla es que si están en la escuela, ellos cambian drásticamente su desempeño académico y de hecho esa es una de las principales alarmas en los niños. Cuando los niños bajan sus calificaciones o pierden interés por sus procesos escolares y no ha sido así, tenemos que ponerle mucha atención porque probablemente algo está pasando en ese niño. Muchas veces en los niños la depresión se liga a eventos críticos en la familia. Entonces al final
quienes deben de trabajarse es la familia y pues el niño sí se interviene, pero el objetivo principal es la familia. Por ejemplo, los papás divorciados o las familias problemáticas, los niños que son expuestos a violencia o los papás que emigraron y dejaron los niños con alguien más. Todos esos son factores detonantes para que un niño pueda llegar a tener algún momento de depresión en su desarrollo. El tema del adolescente, que dicen que a una etapa de el ser humano llega la adolescencia y ahí hay cierto grado de rebeldía, se manifiesta en algunos jóvenes. ¿Qué tan impactante es el conocimiento que usted tiene como profesional, el tema de la depresión en jóvenes? Que en estas épocas navideñas y de Año Nuevo es cuando los jóvenes tienen su primer contacto con el alcohol, con el cigarrillo o con las drogas. En un país como Honduras, y yo se lo digo por experiencia personal, mi primer trago me lo bebí cuando era un menor de edad, en una celebración de Navidad. Realmente es un momento, bueno, es una etapa bastante compleja porque nosotros no comprendemos, exigimos que sean como adultos o se comporten como adultos en algunas cosas, pero siguen siendo niños para otras, ¿verdad? Entonces, la adolescencia se vuelve una etapa bien compleja. El adolescente, y esto es muy importante, y quizás todas las personas que nos están viendo y que tienen adolescentes tienen que ser conscientes. Los adolescentes no se vuelven depresivos, le vamos a llamar, o no pueden tener una depresión de la noche a la mañana. Desde niños hay un conjunto de factores que se unen y que en algún momento van a salir, ¿verdad? Y en este caso pasa en la adolescencia porque se vuelve una etapa tan compleja para los adolescentes, más todos los factores que han venido arrastrando. Es decir, que un niño que sus papás vivieron toda la vida en conflicto, en peleas, incluso a él lo abandonan a nivel emocional, no le dan atención porque siempre pasan en conflictos. Cuando sea un adolescente probablemente va a salir a flote algunos indicadores de depresión, producto de que ha venido arrastrando todo lo anterior. No es que la adolescencia en sí es una etapa de depresión, sino más bien es todo lo que arrastramos a medida se desarrollan. Ahorita en temporadas navideñas, yo creo que uno de los retos que tienen los adolescentes es que ellos quieren cosas que no pueden tener en algún momento. Es decir, yo quiero tener el teléfono de moda, yo quiero tener la ropa de moda, hay unos que yo quiero viajar. Hay tantas cosas que pueden añorar y que no pueden tener y que eso se repercute en frustración. Y quizás no sea una depresión como tal, pero sí son momentos de angustia, de tristeza, que impide que disfruten otras cosas que sí pueden tener. Entonces esto es muy importante y los papás que nos escuchan vean que desde niños debemos de empezar a educar, a amar, a enseñar, no cuando son adolescentes que queremos cambiarlos, tenemos que ir un poquito más atrás y esta etapa va a ser más favorable para poder soportarla para ellos y para nosotros como padres. Y enseñarle, yo creo que esto es muy importante, el hecho de que nos volvemos consumistas, ¿verdad? Y en Navidad queremos la mejor ropa de marca y cuando yo no la tengo es que mi vida no vale nada, no tiene sentido, yo estoy triste. Entonces vean que la importancia de enseñar desde niños estos aspectos para que no repercutan negativamente en la adolescencia y principalmente en estas épocas navideñas en que todo es gasto, todo es consumismo. No podemos soslayar en esta conversación, y como yo ya formo parte de ese grupo, la tercera edad, a veces descuidamos o nos descuidan, voy a meterme yo ahí, oiga doctora, o descuidan a las personas que están en la tercera edad. Porque no, es que mi papá es así, o mi mamá, o la mamá es la cocinera de hoy. No, es que no hay comida como la que mi mamá hace. Entonces, una celebración que debería ser de tranquilidad para la mamá se vuelve en un problema porque tiene que cocinar y tiene después que arreglarse, ponerse bonita para atender a sus hijos. Y en estos, yo siempre he sido crítico que hay gente que se moviliza de un lado a otro a visitar a la mamá. Tal vez viven en San Pedro Sula y la mamá vive en Comayagua y se trasladan desde San Pedro Sula hasta Comayagua, pero no es que van a decirle a la mamá, mamá, no se preocupe, hoy no quiero que cocine. No, es que me movilizo desde ahí porque tengo que mi mamá cocina bien, entonces tiene que cocinar y lleva
10 hipotes y lleva a la señora y todavía lleva invitados y la mamá no tuvo la oportunidad de celebrar. Pero bueno, al fin y al cabo muchas veces es decisión también de la misma madre. Pero ¿qué de aquel padre, aquella madre que el hijo se ausenta, que el hijo no está cercano por mucho tiempo? ¿Y cómo se debe dar el tratamiento a la persona de la tercera edad? Es un tema, como todos, ¿verdad?, en salud mental complejo, porque nosotros no le damos la relevancia que tienen los adultos mayores en nuestra sociedad en general y pues en algunas familias también. Yo creo que con el primer punto que usted trató, a mí me parece importante. ¿Por qué? Porque sobrecargamos muchas veces con deberes, con pedidos a los adultos mayores, y tenemos que ser conscientes de que si el adulto mayor quiere, eso es muy importante, y si tienen la capacidad física, emocional, porque recuerden que aunque ellos antes desempeñaban tareas que las hacían con facilidad, a medida pasa el tiempo pierden fuerza, pierden algunas capacidades cognitivas. Entonces es muy importante, saber si la persona puede, si quiere y si tiene la capacidad, porque puede ser que está recuperándose de una enfermedad y yo llego a ponerle más trabajo. Entonces, en vez de ser un momento que pueda disfrutar, se va a convertir en algo negativo, pensando desde el primer ejemplo que daba usted. Y otra cosa es que recuerden que ahorita estamos en crisis, seguimos en crisis, entonces es muy importante cuidar a nuestros adultos mayores para evitar los contagios. Pensando en adultos generales, es muy importante saber qué quieren ellos, qué quiere, cómo le gustaría, qué le gustaría comer. No deducir que yo, que soy la hija, sé lo que él quiere. Entonces, démosle importancia. ¿Qué querés, papá? ¿Qué querés, mamá? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Querés hablar con alguien? Darles importancia para que ellos puedan tomar decisiones y sientan un poco de independencia. Número 2, yo creería que es importantísimo comprenderlos. Hablábamos de las personas que se ponen nostálgicas, y quizás los adultos mayores, algunos pueden llegar a sentir esa nostalgia más intensa o marcada, los que han perdido hijos, los que han perdido el cónyuge, que son personas que toda una vida vivieron con un cónyuge y ahorita pues lastimosamente no está ya con ellos. Entonces se pueden poner más irritables, más cansados, con algunas dificultades para dormir. Entonces tenemos que comprenderlos. Esas reacciones son típicas o esperadas ante eventos críticos o ante situaciones como estas, que uno siente mucha nostalgia por eventos pasados. Obviamente lo ideal sería superarlo, pero y si no lo han superado, en este momento no es lo mejor estarles diciendo superalo, ya pasó, porque no nos va a ayudar. Así que yo los invito a que tengamos mayor comprensión con ellos, porque eso va a ser favorable para poder apoyarles emocionalmente. Y otra cuestión es que si, por ejemplo, ellos tienen la necesidad de expresar, de llorar, de decir cómo se sienten, démosles espacio. Si ellos son de las personas que se abren y nos pueden contar, pues lleguemos, acompañémoslos, y si no, pues démosles su espacio para que ellos puedan expresar su dolor solos. Pero no exijamos que sean personas valientes, fuertes, como solemos decir. Y yo siempre he dicho, esas expresiones de hecho no las usemos, porque pues, todos somos valientes, solo que en diferentes formas y en diferentes momentos. Así que yo les recomendaría que comprendamos, respetemos, carguemos con las típicas ideas de nosotros que deberían de hacer esto, el otro, solo porque es una rutina de que siempre se ha hecho en casa de esa manera. Qué importante es un abrazo, un decir te quiero, un beso? Y hablo ya en todas las edades, desde el pequeño, el adolescente, el adulto y el adulto mayor. ¿Qué tan importante, yo no creo que solo sea en tiempo de Navidad, sino que en cualquier momento de la vida? ¿Qué tan significativo es eso en la parte emocional del ser humano? Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza, y de hecho hay algunas estructuras anatómicas que se encargan de procesar todos los estímulos del entorno, y hay estructuras específicas para la parte social. Entonces, algunas investigaciones demuestran que los niños que son
pobres en estímulos positivos, en esta cuestión del abrazo, del apego, de la expresión de amor, de cuidado, esas estructuras anatómicas no se desarrollan como deberían, se quedan como, digamos, más pequeñas o no hacen las conexiones que deberían. Entonces, eso nos dice que la interacción social y el vínculo con otros seres humanos es fundamental para nosotros como seres humanos. Y vean que a nivel cerebral lo que hace es que enriquece conexiones, pero a nivel emocional lo que hace es que enriquece emociones. ¿Y cómo nos sentimos nosotros? Alegres, felices. De hecho, hay como una segregación o un conjunto de neurotransmisores que salen cuando usted abraza, ahí se liberan neurotransmisores. Cuando usted le dice a alguien que lo quiere, que está para apoyarlo, ahí está liberando neurotransmisores. Entonces, vean la importancia que puede tener esto. O sea, no solo es la acción. Detrás de esa acción hay todo un proceso neuronal y anatómico generando bienestar para el cuerpo, para nuestra sensación de bienestar corporal. Es muy importante. Yo sé que estamos en pandemia, yo sé que tenemos limitaciones, pero el decir te quiero a alguien, eso todavía no nos lo han quitado. Así que independientemente de la época, como decía usted, necesitamos expresar el amor que le tenemos a las personas, el apoyo. Por ejemplo, y creo que no hemos hablado de las personas que están que fueron damnificadas por nuestros huracanes. Estas personas, si yo tengo un familiar que fue damnificado y puedo apoyarle, puedo decirle, aquí está esto, puedo compartir con él, esa también es una expresión emocional de amor que a largo plazo repercute positivamente en lo que nosotros los psicólogos llamamos resiliencia y que va a ser fundamental para poder enfrentar la crisis. Así que yo los invito, no nos quedemos ahí con el amor, es que él sabe que yo lo quiero, no, o ella sabe que yo la amo, y generalmente los papás hacen eso. No, es que él sabe que yo realmente todo lo que hago lo hago por él, pero si lo podemos decir con frases o con acciones, eso va a ayudar mucho más a sentirlo, a vivirlo. Así que, pues, a expresar nuestro cariño en esta Navidad y pues siempre, no solo ahorita. Como también en estas temporadas, los padres de familia tienden a comprar los juguetes, y vamos a hablar de los niños. Con esto de la tecnología, el papá es que este cipote es bueno para jugar con el teléfono, o le compra una tablet, o aquel que tiene más dinero viene y le compra un PlayStation, o cualquiera de estos juegos tecnológicos. En las edades, de acuerdo a las edades, a ver si me ayuda usted ahí también, ¿cuáles son los juguetes más recomendables de acuerdo a la edad? Para que los padres no vayan a cometer el error de creer que le están ayudando a su hijo poniendo en manos de él un juego que al final puede ser muy nocivo. Porque tengo un niño aquí que viene todas las mañanas y él siempre le gusta estar en estos juegos de tecnología. ¿Cuál es lo más recomendable? El tema de los juguetes se vuelve un dilema porque tenemos una generación de niños que ya nacieron en el borbandeo de la tecnología y ellos ya es como innato el hecho de agarrar un celular táctil, de tocarlo, se volvió bastante natural en ellos. Pero vean que los papás, y aquí creo que es el tema y el reto que tenemos muchos. ¿Por qué? Porque muchas veces porque el niño no moleste, venimos y le damos el celular o cualquier otro aparato electrónico que a mí me permita tener un poco de descanso. Pero, ¿qué juguetes deberían de ser los recomendados? La tecnología debería ser controlada para comenzar. Los niños no pueden pasar tanto tiempo expuestos a aparatos tecnológicos. Están perdiendo la habilidad de socializar, de resolver, de ser creativos, de imaginar. Si yo les pregunto, ¿cómo fue su niñez? Me van a decir, es que yo salí al patio a jugar, a brincar, construía cosas con mis manos. Entonces justo necesitamos que nuestros niños recuperen esos momentos que nosotros tuvimos. Y los juguetes siempre van a ser, los juguetes son recomendados según lo que el niño pueda crear. Son juguetes que tengan un propósito educativo. Entonces, eso es lo importante, que haya un aprendizaje educativo. Y no es que usted le va a comprar de los numeritos, que le va a comprar del abecedario. Obviamente sí se puede, pero
cualquier juego, yo un juego que veo bastante y que no es para niños pequeños, pero por ejemplo el Jenga es un juego que lo pueden jugar niños de 8 años en adelante, adultos, adolescentes, y es un juego que es educativo, ayuda a habilidades cognitivas, pero no necesariamente se vuelve aburrido. Entonces, cualquier juego que permita construir, que permita generar creatividad, que permita poder interactuar con otros, es un juego que se puede utilizar. Obviamente, yo sé que en la tecnología ellos interactúan, pero no interactúan de manera real. Están peleando, hay muchos juegos que son de mucha violencia, de mucha agresividad, que incluso eso puede repercutir en nuestros niños. Así que sí, yo creo que mi recomendación sería, busquemos juegos que permitan a los niños desarrollar creatividad, obviamente según su edad. No vamos a esperar que un niño de 3 años nos arme un mega rompecabezas, pero sí hay ciertas actividades con legos, ciertos juegos con plastilina, hay mucho dibujo que los niños pueden hacer y que eso va a ayudar. Entonces, ahora los centros comerciales tienen ciertas áreas de juegos que son creativos, que son educativos y que nos van a permitir favorecer las habilidades de los niños. Y controlemos lo que es la tecnología. Es muy importante poner límites. Ustedes como papás no pueden decir, es que está de vacaciones y pues que ahora esté todo el día en el televisor. No, yo les recomiendo que hagan horarios, que hagan espacio para que si quieres jugar 1 hora está bien, pero luego que vaya a jugar con sus juguetes, que puedas crear, que pueda ser inventor, que todo eso genera conexiones neuronales y al final pues es lo que nosotros queremos. ¿Cómo inciden en el joven, en el adolescente, estos juegos violentos que vemos? Yo pongo de ejemplo el PlayStation, que es el que más conozco, y me imagino que habrán otros juegos. Ahora también a través de la telefonía se tiene acceso a juegos y donde se ve el accionar de un delincuente que ataca, que dispara, que asalta, que roba, que mata, y se ve la ansiedad del joven por matar, ¿no? Dice, si mató a 5, no, es que tengo que matar a 10, a 20. Esto va creando algún sentimiento de ver la vida humana sin valor. Yo pienso que depende del entorno en el que la persona esté. Obviamente sí se está sobreexponiendo a estos estímulos y nosotros de repente empezamos a verlo normal. Y creo que ese es el reto, porque estos juegos son tan vivenciales, se ven tan reales, que incluso se puede ver la sangre y todas esas cosas. Entonces, el hecho de que yo lo esté logrando por medio de castigar o matar estos muñequitos, al final me está generando un tipo de placer. O sea, no diría que los adolescentes se van a convertir en asesinos o algo, pero sí están perdiendo, creo que esa sensibilidad al dolor o a las cosas negativas que pueden estar pasando. Además, que uno puede estar adquiriendo conductas de manera indirecta, o sea, se pueden volver un poco más agresivos o violentos en algún momento. Aparte de ello, que también se están desvelando. Entonces, creo que es muy importante controlarlo. ¿Por qué? Porque los adolescentes necesitamos moldearle, necesitamos enseñarle, y si los sobreexponemos a estos estímulos, puede ser que tengamos mayor agresividad en ellos, se vuelvan más desafiantes, más violentos en algún momento, y eso pues se genera como problema en la familia. Y la otra cuestión es que no están durmiendo por estar jugando. Yo trabajo con algunos adolescentes que se acuestan a las 5 de la mañana por estar jugando. ¿Cómo creen ustedes que va a ser el desempeño de ese adolescente al siguiente día? Muy negativo. ¿Por qué? Porque no ha dormido, ¿verdad? Durante el sueño nuestro cerebro se repara y por eso es importante dormir bien, mínimo las 8 horas que son recomendadas típicamente. Entonces vean que la sobreexposición a esto va a generar un impacto a nivel conductual, pero también a nivel emocional, porque está afectando el sueño, luego la alimentación, y luego estos adolescentes andan todo el día súper amargados, súper enojados, que si no están jugando, están molestos. Así que otra cuestión que también debemos de mejorar, de controlar, y si ya tenemos niños jugando, empecemos controlándolos a ellos para que cuando sean adolescentes no sea un conflicto mayor. Las repercusiones que ha tenido, por ejemplo, el encierro obligatorio durante la pandemia del COVID-19.
que, bueno, que deberíamos de estar también la sociedad, porque dice que hay un repunte de esta enfermedad en todo el territorio nacional. ¿Qué repercusiones tiene esto en el ámbito familiar? Porque es el primer núcleo, y ya en el ámbito social, en el barrio y después en el diario vivir, vemos ciudades convulsionadas por el tráfico vehicular. Se informaba de un individuo que salió de su vehículo y empezó a golpear salvajemente a un conductor de una motocicleta. ¿Qué nos podía estar pasando a la sociedad después de haber estado tanto tiempo en el encierro? Típicamente nosotros como seres humanos, cuando vivimos eventos complejos, tenemos reacciones básicas, y una es que o nos volvemos o nos enojamos con mayor facilidad porque nos genera frustración, o nos volvemos tristes, y eso es bastante cotidiano verlo. Entonces en los hogares ha habido mucha tristeza, mucha pérdida de esperanza, pero también muchas reacciones emocionales como ansiedad. Tenemos, y en todas las edades ha afectado, y la ansiedad, una de las cosas que genera es que nosotros empezamos a sentir reacciones físicas. Entonces hay muchas personas padeciendo de problemas intestinales, dolores de cabeza, malestar de espaldas, que realmente tienen una base emocional producto del encierro, de la presión y de las repercusiones que trajo el encierro. Recuerde que el encierro fue una cosa, pero de ahí problemas económicos, enfermedades. Entonces todas esas variables juntas provocan que empecemos a generar alguna reacción emocional. Lastimosamente no teníamos las habilidades o la idea de cómo adaptarnos a esto, y vamos a tener, o hemos visto familias con estas repercusiones, principalmente niños y adolescentes que están somatizando, que están sintiendo mucho miedo, incluso hasta al dormir, al levantarse, al entrar en contacto con otras personas. Eso fue algo bastante típico verlo, pero como usted decía, ahorita vemos el otro extremo. Las personas estuvieron encerradas tanto tiempo que, si lo comprendemos desde un punto de vista emocional, tienen como una necesidad de salir afuera e interactuar y hacer cosas típicas que hacíamos antes. Yo sé que se nos está pasando la mano y veo que los centros comerciales están abarrotados, que la gente anda desesperada, pero esto es muy importante. Sí necesitamos interactuar, sí necesitamos salir, sí necesitamos retomar nuestra vida, pero con control, no sin control. Así que este ejemplo que pone de la persona que golpeó a otra, vea el grado, no sé el contexto, pero yo igual vi el video, pero ve el grado de agresividad que una persona puede andar, y nosotros nos volvemos agresivos por frustración, por enojo, por tristeza. Esas son como las fuentes por las que yo me pueda comportar de esa manera. Entonces hay que ver qué hay detrás de esa acción, o sea, qué le pasó a esta persona, y esto es en general. Nosotros a veces vamos en el carro y alguien nos insulta porque no sé qué, y nosotros decimos, ¿qué le pasó? Justo desconocemos el nivel de frustración, de cansancio, de tristeza que puede andar esa persona. Así que hay que tener mucho cuidado. Creo que esa es la receta mágica de esto, tener cuidado. Y no olvidemos que la expresión emocional es muy importante. Ya decíamos, han habido muchos eventos críticos, la cuarentena nos cambió la vida, pero hay personas que aún conservan salud mental y tienen que seguirla conservando, y es expresando, buscando espacios para poder expresar toda la carga emocional que ha vivido, y las otras personas que ya sienten que han perdido el control de su salud emocional, pues hay que buscar apoyo, pero no nos podemos quedar con esas secuelas o con esos efectos negativos de todas estas crisis actuales. Bueno, pero hay personas, doctora, que se van al extremo. Conozco personas, amigos, que tienen así literalmente 10 meses de no salir de su casa porque tienen pánico a la enfermedad. Entonces, no les dio el COVID, pero tienen otra enfermedad seguramente, porque están encerrados, y si salen de la casa, un astronauta no es nada, ¿verdad? Tienen miedo, creen que porque alguien los vea, les va a pasar la enfermedad, que si alguien suena el pito del carro, les va a pasar la enfermedad, si un carro les sobrepasa, porque puede ser también
entrar en un problema mental y emocional que no sé qué repercusiones tiene. Si esto puede tener, ya podríamos hablar de una enfermedad mental. Generalmente están esas reacciones, son esperadas, principalmente como usted lo decía, si son personas que tienen una condición médica y que pues se vuelven mucho más propensos a no poder lidiar con este reto de la enfermedad. Ahorita se ha acuñado el término de síndrome de la cabaña, que son personas que ya se puede salir y no quieren salir, ¿verdad? No están dispuestos a salir a nivel social. No se podría considerar una enfermedad mental, no así, ¿verdad? Porque hay que valorar muchos aspectos, pero sí se puede asociar a indicadores que implican que algo está fallando y que necesitamos regularlo. Porque si esta persona está dejando de disfrutar, de vivir, de compartir cosas por el miedo que es tan extremo, se puede convertir en un tipo de ansiedad o en un tipo de fobia. Y a largo plazo, esto le puede repercutir. Yo sé que ahorita por toda la crisis, hay muchos comportamientos que uno va a justificar. Por ejemplo, alguien que me diga, yo tengo una enfermedad física de base, entonces yo entendería que tenga ese distanciamiento total. Pero ¿qué va a pasar dentro de un año? O sea, si sigue con esa situación, va a repercutir a nivel emocional y se puede convertir ya en una alteración emocional que va a requerir apoyo, pues que va a requerir el apoyo tanto psiquiátrico como psicológico de la condición. Vamos a otra etapa, porque durante este año el golpe ha sido muy fuerte. Y lo habíamos conversado en otra ocasión, pero me parece que este momento también es oportuno. El impacto de la gente que ha perdido a seres queridos durante la pandemia. Aunque en Honduras han existido otros tipos de pandemias, la violencia, por ejemplo. Hay personas durante todo el año, en los años anteriores, el promedio de gente que muere en Honduras es más alto que los que se murieron por COVID-19. A la gente que van y le quitan la vida es impresionante. Gente que llegaron a la casa y le quitaron la vida frente a sus hijos. Entonces, en el caso del COVID, es familiares que no pudieron despedir a su ser querido. ¿Qué es lo que deben de hacer? Porque usted es una persona especializada, entonces queremos aprovechar su presencia para que nos oriente en ese sentido. Aquel que ha perdido un ser querido, ¿cómo debe abordar esto? Quizás muchas de las personas que perdieron algún familiar en esta época de pandemia aún están en ese proceso de duelo. Recordemos que el duelo requiere de tiempo, no es de la noche a la mañana, así que si hemos perdido un familiar ahorita, démonos y aceptemos esas sensaciones, ese dolor que estamos sintiendo. No tenemos que exigirnos más de lo que realmente podemos. Y pues la pérdida provoca mucho, mucho dolor, así que vivir ese dolor es importante. Yo sé que muchos no pudieron enterrar a sus familiares y eso hace que como complique un poco más ese proceso. Entonces, cada familia tiene rituales, cada familia tiene costumbres y esas costumbres yo creería que hay que practicarlas. Si eso a mí me va a dar paz, si eso a mí me va a ayudar a ese proceso de duelo, entonces practiquémoslas. Hay muchas costumbres y ritos religiosos que eso ayudan, entonces yo los invito a que lo hagamos. No nos detengamos, no sintamos miedo, no sintamos vergüenza, porque si eso a mí me va a ayudar a nivel emocional, hay que practicarlo, obviamente cumpliendo con todas las medidas de seguridad que necesitamos en este momento, pero hagámoslo. En casa, yo pienso que es muy importante comprender, respetar. Recuerden que si es a una familia que perdió al papá, va a ser diferente cómo lo muestre la mamá, cómo lo muestren los hijos chiquitos, a cómo se ve en el adolescente. Va a ser muy diferente cómo se vea reflejado el dolor. Entonces respetemos la comprensión de que cada quien vive el dolor de manera diferente. También es muy importante tener espacios para conversarlo. O sea, no es que sanar no es olvidar. Sanar es poder aceptar que ese proceso pasó. Así que si tenemos y podemos recordarlos poniendo una foto ahí, hablando de cosas positivas que él hacía, de recuerdos agradables que pasaron y todo eso nos va a ayudar, hagámoslo. No hagamos como a veces que lo que queremos olvidar es que no volvemos a mencionar el nombre, no existió,
porque eso solo es una negación, no es sanación. Así que si son familias que tienen y quieren compartir momentos que recuerdan con su familiar que ya falleció, también lo pueden hacer. Yo siempre digo, el recordar es hacerlo sentir presente, que no se ha ido, y eso nos va a ayudar a asimilar ese proceso de duelo que estamos pasando. Y yo creo que también es muy importante evitar pasar solos estas fechas, ya sea que nos contactemos con un familiar, que invitemos a alguien de la iglesia, a alguien que nos permita sentirnos acompañados, y esto es pensando en personas que viven solas, que no tienen cerca a alguien más y viven solas en una casa, en una ciudad de donde no son. Entonces les va a ayudar sentirse acompañados de alguien más para que minimice el impacto, el dolor que está sintiendo. Como decíamos al inicio, uno se pone más melancólico en estas fechas, entonces eso le va a ayudar a minimizar un poco el dolor que puede estar sintiendo. Y pues la que no debe de faltar es que siempre debemos tener esa convicción y esa confianza en Dios, independientemente a qué iglesia asista, pero los seres humanos necesitamos tener esperanza, necesitamos creer que las cosas van a mejorar, y eso es porque necesitamos tener fortaleza para enfrentar los diversos retos de la vida. Así que igual esa fe, esa esperanza ayuda a enfrentar estos procesos de duelo. No podemos soslayar en esta conversación esta mañana con la doctora Rodríguez el tema de la gente que tenía todo, ¿verdad? Lo que humanamente se pueda tener, tenía su casa, tenía su carro, tenía todo el menaje dentro de su casa, su juego de muebles, el televisor que quería, la refrigeradora, la estufa, la cama, y estaba acostumbrado a un rol de vida de cierta tranquilidad. Pero de la noche a la mañana, y ustedes allá en San Pedro Sula, en la zona del norte del país, en el Valle de Sula, es alguno de los lugares donde se vivió un fuerte impacto de lo que fueron estas tormentas que azotaron al país. ¿Cómo abordar al que se quedó en la calle? Porque una cosa es el que se fue a un albergue, pero hay otros que literalmente quedaron en la calle y que no tienen un familiar donde irse. Ya en el albergue de repente no hay oportunidad, sino que están realmente en la calle. Pero a veces en actitudes de bondad de uno, ser solidario, y otras hasta por intereses particulares, van y abordan a esta gente. ¿Cuál es el tratamiento que se le debe dar a las personas que están en esta condición de damnificados, que han perdido todo, que hasta han perdido, principalmente perdieron seres queridos y ahí lo material? Es complejo porque pues ellos están viviendo un dolor que solo si lo vivimos, ¿verdad?, lo comprendemos, pero yo me enfocaría, y usted lo decía, en las personas que van y hacen estas visitas. A mí me da mucho pesar ver cómo los utilizamos para publicidad, y eso es como aprovecharnos del dolor de otra persona. Entonces comencemos por respetar eso. Ellos están pasando un proceso, y duelo, recuerden que no solo es perder seres queridos, también es perder cosas materiales. Y justo aquí en San Pedro Sula, en salida a Tegucigalpa, tenemos mucha gente viviendo debajo de los puentes, y eran personas que antes tenían una casa o una casita, un lugar donde vivir, y ahora lastimosamente no tienen a dónde regresar. Entonces, no los utilicemos como medio de publicidad. Realmente eso no es saludable, y los estamos etiquetando, los estamos estigmatizando de esta persona ahora está aquí porque no tiene nada, en vez de ser algo que le puede ayudar. Número 2, necesitamos como pueblo solidarizarnos y apoyarlos. Y yo sé que lo hemos hecho, pero deberíamos de seguirlo haciendo. Gestionar algunas necesidades básicas que estas personas no están llenando, que no están cumpliendo. Y recuerden que la salud mental está ligada a cumplimiento de necesidades básicas. Así que sería muy complejo pensar en salud mental en ellos si no están cumplidas ni sus necesidades básicas. Entonces, ¿de dónde debemos de comenzar? De ayudar a suplir sus necesidades básicas para luego pensar en la salud mental. En el caso de que yo haga o alguien haga una visita a estas comunidades o a estas personas y vea que la persona quiere conversar, que necesita hablar con alguien todo el dolor que tiene,
No se necesita ser psicólogo para poder hacerlo. Usted lo puede escuchar, usted puede sentarse y lo único que necesita es ponerle atención y número 2, respetar el dolor de esa persona. Si esa persona llora y ya sea que lloró por una casita que usted dice, pero era de varitas, ¿y por qué va a llorar por eso? Porque para esa persona eso era muy valioso. Entonces, respetemos que lo valioso va a ser diferente para cada persona. Y si tenemos esa oportunidad de escucharla y de acompañarla y de que exprese ese dolor con nosotros, perfectamente bien podemos hacerlo. No se preocupe por decir todo va a estar bien, todo va a salir bien, porque realmente no es necesario. Muchas veces estas personas solo quieren expresar lo que están sintiendo. Y no se olviden de compartir. Si podemos compartir algo de lo que nosotros tenemos, hay que hacerlo. Al final crecemos más nosotros que compartimos que ellos que reciben. Entonces, esto es algo muy agradable, la solidaridad. Ya que estamos en Navidad, pues practiquémosla con mucha más pasión, con mucho más amor. Bueno, esto no me lo ha autorizado usted, pero lo tengo que decir. Usted con alguna frecuencia está asistiendo a diferentes lugares en la ciudad de San Pedro Sula, de La Lima, para atender especialmente a niños y darles terapia. ¿Cuál ha sido su experiencia en estas visitas que usted ha hecho? Me he encontrado con algo que ya temíamos y es que nuestros niños afectados lastimosamente no solo es ETA y OTA que los ha afectado, sino que ya traen un conjunto de problemas de casa que vienen arrastrando muchas dificultades. Entonces, ahorita esta crisis vino y agotó todas sus habilidades, todas sus estrategias para afrontar los retos y en ello se ha intensificado mucho más este dolor. Vea que tenemos muchos niños con pesadillas, con dificultades para dormir, muchos niños con miedos bien marcados. Ellos incluso escuchan el agua. Entonces, esas cuestiones, cuando usted va a indagar y conoce el caso que encuentra, niños que vienen de hogares desintegrados, niños que ya tenían una alteración neurológica, niños que fueron abandonados por sus papás y que viven ahora con otro familiar, entonces eso hace que no tengan habilidades para afrontar esta crisis actual. Y eso creo que nos llega a reflexionar y necesitamos que nuestros hijos tengan salud mental porque esa es la estrategia del dolor. No es una opción, evitar el dolor en la vida no es una opción, pero enseñarles a enfrentar los diferentes retos de la vida sí es una opción, porque eso va a ser como la cuñita que permita que nuestros niños a medida crezcan y enfrenten diferentes circunstancias difíciles, puedan enfrentarlas de manera más favorable. Así que es muy, muy cargado a nivel emocional ver cuántos niños están sufriendo producto de que no tenían salud mental y que esta situación actual vino y impactó mucho mayor en su capacidad para poder resolver problemas y pues si no los atendemos igual se va a arrastrar otro problema más a su salud emocional y a largo plazo se puede convertir en un diagnóstico ya sea psicológico o psiquiátrico. La incidencia del alcohol, esta es una de las temporadas donde mayor cantidad de alcohol se consume y donde se expone especialmente a los niños al consumo de licor que trae sus consecuencias nefastas. Puede ser que a partir de hoy tengamos niños y adolescentes que van a empezar su carrera alcohólica por falta del cuidado familiar. ¿Qué incidencia tiene el alcohol en la relación familiar en épocas como estas que estamos viviendo ya de Navidad y Año Nuevo? Es generalmente frecuente en familias que no hay un rol paterno tan activo. Y lo estoy pensando ahorita justo en algunas poblaciones con las que trabajo, que tengo adolescentes de 12, 13 años que ya están consumiendo alcohol a diario y obviamente ahorita se intensifica. ¿Por qué? Porque no hay un rol paterno apropiado y activo, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva a pensar otra vez, la familia sigue siendo el punto principal para poder educar a nuestros niños, porque una cosa es tomar alcohol a nivel social y no es que lo justifique, pero una cosa es que usted vaya y se tome una cantidad de alcohol, una cantidad, y no que llegue a perder el control con el alcohol, porque eso está implicando cuál es mi objetivo de perder el control, por qué lo quiero hacer, y muchos de estos adolescentes con los que uno le pregunta, ¿por qué lo hiciste? Ellos dicen,
porque hay un dolor en mí que no sé qué hacer y quiero olvidarlo. Y el hecho de que ahorita consumamos mucho más alcohol, muchas personas lo hacen por eso, por querer olvidar, por querer sanar, por querer quitarse ese dolor que están sintiendo. Lastimosamente, los adolescentes, por la falta de control que hay en casa, por la falta de vínculos afectivos en casa, son más propensos a comenzar, y que no quiere decir que va a quedar ahorita en diciembre, ¿verdad? Sino que muchos continúan de por vida a consumirlo, obviamente volviéndose un reto y un problema más de lo que ellos ya tienen. Así que necesitamos controlar esto en casa. Mucha gente que nos ve en el extranjero, que se fueron tal vez del país en los últimos meses, primera Navidad que de repente no van a estar con su familia, el que migra hacia los Estados Unidos, hacia España, pero también el que migra de una ciudad a otra dentro del territorio nacional. ¿Cuál es la sugerencia que se le puede dar a estas personas que tienen que vivir un momento que se le da un valor especial en estas épocas? Quizás no va a existir una receta que nos permita adaptarnos rápido, que nos permita enfrentar estos retos, pero lo principal aquí, y lo decíamos al inicio, es estar dispuestos a los cambios. Si yo tomo la decisión de emigrar por la condición económica, por diversas razones, tengo que ir con una mentalidad y tengo que tener una mentalidad de van a haber cambios en mi vida, quizás hayan momentos, quizás hayan situaciones que ya no las vuelva a vivir, pero voy a crear nuevos. Y esta va a ser una receta para todos los que estamos enfrentando momentos críticos o cambios ahorita. Estemos dispuestos, estemos abiertos a vivir esta nueva etapa, a ver lo positivo que tiene, que todo momento tiene cosas positivas. Entonces, al yo tener esa disposición, estoy diciendo, quiero aprender, quiero crear nuevos recuerdos, quiero hacer nuevas memorias, y eso me ayuda a mi bienestar emocional. Obviamente, es muy importante tener contacto con la familia. Ahora este mundo virtual nos une, y si no, mire, yo estoy en San Pedro y ustedes están en Tegus y estamos hablando como si nada. Entonces, esto permite que sigamos en contacto, que podamos hacer una cena navideña y la familia en Honduras y ustedes allá en cualquier estado lejano. Pero estas cosas podemos hacerlas y eso nos va a favorecer. Eso nos va a ayudar a nivel emocional para sentirnos como un poco más cerca, para sentirnos en compañía, acompañados de otras personas que queremos. Y estamos creando nuevas memorias. No podemos estar llorando y diciendo, yo me acordaba cuando iba a la casa y cocinaba con mamá y ahora que no puedo, porque eso ya no va a volver. Pero sí podemos crear nuevas memorias y solo lo podemos hacer estando abierto a los cambios, porque es de esa manera que podemos disfrutar los eventos nuevos que estamos viviendo. Siempre es agradable poder conversar con usted y cuéntenos, usted tiene su clínica, ¿dónde atiende allá en San Pedro Sula? Sí, yo atiendo por citas, así que pues creo que es muy importante poder organizarnos. Mi consultorio está aquí por la avenida Circunvalación, así que quizás voy a dejarles mi WhatsApp, que es el número que pueden escribir y con gusto es el 3298-9153. Igual me pueden seguir en Facebook e Instagram como Sinaxis HND y de ahí también pueden contactarme, y pues ya que trabajo con niños, pues sería un gusto poder apoyarles en ese proceso con los niños que son tan importantes para nuestra sociedad. Yo siempre digo, son el presente, no son el futuro, así que trabajemos con ellos hoy. Sí, repetimos el número telefónico de WhatsApp para que la puedan contactar, doctora. 3298-9153. Bueno, ahí está el teléfono de la doctora Keili Rodríguez. Le agradezco el tiempo que usted nos dedica siempre con mucha fineza para poder dialogar sobre estos temas que deben de ser cotidianos, deben ser más frecuentes en los medios de comunicación. Y yo le agradezco que usted siempre ha estado presta para poder colaborar con nosotros y que podamos llevar este mensaje, porque no todo está perdido, doctora. Vamos a salir adelante como sociedad, vamos a salir adelante como individuos. El que ha perdido todo debe tener la esperanza de que Dios va a poner ahí su mano para que pueda salir adelante. Y esto es cuestión de cómo nos motivemos nosotros mismos. Si estamos esperando una acción del gobierno, sería muy complicado y muy difícil.
Si estamos esperando que el alcalde o la alcaldesa va a llegar a solucionarnos el problema, también, o que va a llegar alguien que va a dejar su casa para que nosotros nos vayamos a meter ahí, va a ser complicado, pero tenemos que esforzarnos. Todos, yo creo que aquí no son los huracanes ni el COVID. Honduras tiene muchos años de que la gente vive en pobreza extrema, en violencia, en alta criminalidad, el escuchar de manera frecuente cómo la autoridad se roba el dinero, frustra a la gente. Y dice, ¿y para qué entonces estar aquí? No, yo creo que tenemos que esforzarnos a salir adelante y crear una sociedad diferente, con un sentimiento diferente, porque en el caso de ustedes, los psicólogos, tratan al ser humano para que busque la parte importante de la vida, de que hay cosas buenas, que hay cosas agradables, que no todo es malo, que no todo es difícil, que no todo es complicado, sino que podemos orientarnos por un buen camino. Quiero que nos dejen un mensaje final para esta época de Navidad y también del Año Nuevo. Yo creo que quedémonos con la idea, y usted lo decía, de que los seres humanos tenemos la capacidad de enfrentar los retos. Que esta sea un final de año diferente no quiere decir que está mal. De hecho, esto nos está enseñando mucho como sociedad, como personas, como humanos. Agarrémonos de eso que podemos aprender, no perdamos la espiritualidad. La espiritualidad es esa conexión con un ser divino, y cual sea que usted crea, hágalo porque eso le va a ayudar. Mantengamos la esperanza, y la esperanza es creer que las cosas pueden mejorar. Obviamente tenemos que empezar a hacer los aportes nosotros como seres humanos. Siempre que podamos, seamos solidarios. Eso también ayuda a mantener la esperanza en las personas que la necesitan. Les invito a compartir, a amar, a dar amor. No solo es hacerlo con acciones, sino también expresándolo, porque eso también es saludable para nuestra salud mental. Y sobre todo, tengamos siempre esa fe que es tan importante como seres humanos. Ha sido un gusto compartir con ustedes hoy, y pues ahí nos estaremos viendo. Y si me siguen en las redes sociales, igual, ahí nos estaremos viendo, porque es una red para poder compartir bastante de la salud mental. Un gusto. Gracias, es reiterada para usted, a los televidentes, a los radioescuchas y a la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Espero de que esta Navidad usted pueda confrontarlo buscando la felicidad. Es que la felicidad no la venden en cápsulas, ni es poniéndose borracho, ni es haciendo cosas fuera de lo normal. No, simple y sencillamente es esforzarnos por tratar de encontrar en algún rinconcito de nuestro corazón un momento de felicidad. Gracias por la sintonía. Continúe con la programación del único y más completo canal de noticias, Canal 36. Yo soy Javier Aguilera, y junto a don Carlos Martínez les deseamos feliz Navidad y próspero Año Nuevo.